Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, este, no nos podemos ver sin hablar a través del chat en vivo. Las clases van a tener esta lógica. Yo voy a subir un video explicando el tema, por un lado. Después voy a subir videos explicando ejercicios. Así que ustedes ya entregaron la guía de unidades. Yo la voy a corregir. Ya estuve corrigiendo y haciendo devoluciones. A partir de ahora empieza ya la parte formal que tenemos que ver en física de cuarto. En física de cuarto voy a explicar más o menos de qué consta la materia y vamos a ver hasta dónde vamos a poder llegar con el dictado de las clases. Espero poderlo ver lo antes posible, pero hagámonos a la idea que esto puede durar un poco más de lo que uno cree. Nosotros vamos a ver 3 unidades. Una que es cinemática, que es la que vamos a empezar hoy. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. La dinámica, que estudia la fuerza, es decir, las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Y por último, trabajo y energía, que tiene que ver con lo que estuvimos viendo en tercero, cuando les di la práctica de unidades, que nosotros poníamos que las unidades de fuerza y las unidades de trabajo y las unidades de energía representaban lo mismo, y las de calor. En el tercero vimos calor, este año vamos a ver trabajo, que son las dos formas que tiene la energía de poder transmitirse de un cuerpo a otro. Así que, por empezar, hoy empezamos con cinemática. Bien, ahí les voy a poner la definición de cinemática. Cinemática, ¿sí?, es la rama de la mecánica clásica. Mecánica clásica significa las leyes de Newton, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, que lo originan, y esencialmente se limita al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Bueno, esa parte de la trayectoria en función del tiempo es lo que nosotros más adelante lo vamos a llamar ecuación horaria. Y vamos a explicar cuál es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. En cinemática se utiliza un sistema de coordenadas. Eso significa, el sistema de coordenadas es donde está ubicado el observador para describir las trayectorias, denominado sistema de referencia. Y después acá agrega este archivo: la velocidad es el ritmo de cambio. Eso ahora lo vamos a trabajar un poco más. Pero básicamente, la física, como es por su origen mismo, que lo vimos en tercero cuando vimos método científico, necesitaba de la existencia de un sujeto llamado observador. ¿Sí? Vamos a repasar un poco más. Nosotros habíamos visto en tercero, en el método científico, que constaba básicamente de... El método científico pedía delimitar dentro del universo, ¿sí? Dentro del universo delimitábamos qué porción del universo íbamos a estudiar. Eso se llama sistema. Y después todo lo que rodea al sistema se llama entorno. Bueno, este proceso lo hace el observador, ¿sí? El observador es el que va a marcar, en este caso, un sistema de referencias posicional. Nosotros en tercero, cuando veíamos la parte de calor, no necesitamos definir posiciones. Por lo tanto, nosotros en tercero, el observador decía, no sé, si vamos a considerar, no sé, si yo ponía agua y hielo, si el recipiente era diabático, si no era diabático, si lo de afuera le entraba calor, le sacaba calor. Bueno, todo eso hacíamos en tercero. No necesitamos un sistema de referencia de movimiento, porque no había movimiento, solo había transferencia de energía. En este caso, como vamos a ver, el movimiento, es decir, que los objetos se desplacen,
necesitamos más que el observador, desde donde está ubicado, escuchen esto, desde donde está ubicado, pueda describir lo que está sucediendo. Ahora bien, vamos a hacer un análisis un poco más abstracto. Desde el momento que se produjo el Big Bang, ¿sí? Básicamente aparece la masa, el espacio y el tiempo. Y hay una definición muy interesante del tiempo, que se le escuché a un filósofo, que el tipo dice que el tiempo en realidad existe porque las cosas se mueven. Es decir, que si yo tuviese algo completamente estático, el tiempo es algo completamente independiente. Es decir, que si yo puedo cambiar la posición de un lugar a otro, ese cambio de posición implica que haya un tiempo. Entonces, nosotros, como no nos importa en este momento, en la cinemática que estudia el movimiento sin importar las causas que lo originan, básicamente, para nosotros el primer requisito es que los cuerpos no tienen masa, o que no tienen masa, o que no nos interesa la masa. Es decir, que cuando uno dice un auto, un avión, una bolita, para la cinemática es todo lo mismo. ¿Sí? No importa cuánta fuerza tenga yo que aplicar, porque eso sería otra parte, cuánta energía yo tenga que entregarle, sería otra parte, para que eso se mueva, solamente estudio el movimiento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender el observador y vamos a ir desde lo que nosotros estamos viviendo a lo que nosotros vamos a estudiar. Yo le voy a explicar porque hay que tener en cuenta que nosotros en las 3 dimensiones nos podemos mover, hacer trayectorias cualesquiera, la que querramos. Entonces, y nosotros no vamos a ver ese tipo de trayectorias, vamos a ver trayectorias muy particulares, ¿sí? Va a estar bastante acotado en qué parte del movimiento es la que vamos a estudiar. Entonces yo voy a tratar de llevarlos de una situación diaria a lo que vamos a estudiar, ¿sí? Bien, entonces, bien. Nosotros acá tenemos, ¿sí? Un espacio tridimensional donde tenemos el eje X, ¿sí? Que se llama, vamos a empezar a ponerle nombres. Traten de hacer ese dibujito y pongan los nombres. Abscisas ordenadas es el eje de la Y, y el eje de la Z se llama eje de cotas. Nosotros no vamos a trabajar en estas 3 dimensiones, pero sería el caso más corriente, qué sé yo, el vuelo de una mosca. Entonces, si yo tengo la mosca en este punto, bien, si tengo la mosca en este punto, lo primero que vamos a definir en física se llama esto que es el vector posición. Un vector consta de 3 partes, de una dirección, ven acá está la dirección, ¿sí? Esto es una dirección, por ejemplo, la de este vector es esta dirección y la de este vector es esta dirección. Un sentido, es decir, sobre, a ver, vamos a ver si puedo dibujar acá. Rancio. A ver. No me deja dibujar. Bueno. Sobre esta dirección, por ejemplo, puedo definir un sentido. Este sentido, el otro sentido, y la distancia desde el observador, que es mi referencia, mi sistema de referencia, hasta donde se encuentra la mosca, me define el módulo. ¿Sí? Las 3 condiciones de vector. Bien, acá hice un dibujito que es, tengo una recta, sobre esta recta que define una dirección, tengo 2 sentidos, el sentido hacia la derecha, el sentido hacia la izquierda.
Y la distancia de acá hasta acá sería el módulo, y la distancia de acá hasta acá sería el módulo del otro vector. Eso es para que más o menos tengamos en cuenta qué significa lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver si yo podría, vamos a poner acá, no, cancelar, cancelar. Bien. Ahora, entonces yo tengo la mosca en esta posición, y en este instante, fíjense que acá no lo pusieron, pero yo lo vamos a escribir, tengo un tiempo. Vamos a ponerle T1. Es decir, que el observador lo primero que determina en todo esto es en qué momento va a empezar a medir a esto. Decide, pone TRI, inicial. Bueno, vamos a ponerle acá una I, porque por las dudas que inicial. Ahí va, TI. El tipo define un determinado instante, y en ese determinado instante la mosca se encuentra en una determinada posición. ¿Sí? Podría yo haber elegido un instante, bueno, con onda, ¿no? Un instante o una posición anterior y tenga un T0, y ahora voy a tener este vector que lo vamos a llamar, es con el mouse todo esto, ¿eh? R0, sí, que hace que yo elija una que otra es una decisión del observador. ¿Sí? Es decir, que cuando uno lee un problema, lo primero que tiene que tratar de detectar frente al enunciado es cuáles son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son constantes, es decir, que no cambian. Ojo con el nombre de cómo uso las palabras. Nosotros acá vamos a definir, decía en la definición, la trayectoria en función del tiempo. Esa palabra función claramente hace una referencia directa hacia lo que es una función matemática. O sea que acá vamos a ver funciones matemáticas, y como vamos a trabajar con funciones matemáticas, tenemos que ver cuáles son las variables, qué variable va a ser independiente, qué variable va a ser dependiente. Es decir, cuando hablo de variable independiente, qué variable va a ir en el eje de abscisas, mal llamado eje de las X, y qué variable va a ir en el eje de ordenadas, mal llamado eje Y, porque acá no hay ni X ni Y, sino vamos a ver tiempo, X, etc. Otro nombre de variables. Entonces, voy a tratar de llamar a los ejes por su nombre para que no se generen confusiones a la hora de poder resolver los problemas. Esto sería una trayectoria en 3 dimensiones, donde la mosca, supongamos que parta de acá, pasa por este punto y termina en este punto. ¿Sí? Esta línea roja que se ve acá, eso es la trayectoria, que es decir, el camino que recorre el objeto. Ahora, ahí ven un pequeño dibujito de un vector, vamos a tratar de resaltarlo, a ver cómo funciona esto, a ver, este vector, no, me recabié, a ver, lápiz, ¿y esto qué era? Bueno, a ver, vamos a hacer un poco más rápido. No me está dando bola esto, a ver. Bueno, ese vector que acabo de pintar se llama desplazamiento. El desplazamiento solo marca el cambio de posición. ¿Sí? Es decir, dónde me encontraba primero en un determinado instante, y después de un tiempo, dónde me encontraba en un instante posterior. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si yo salgo de la puerta de mi casa, doy toda la manzana y regreso a la puerta de mi casa, mi trayectoria, suponiendo que mi cuadra, el largo de la manzana sea 100 metros, son 400 metros. Ahora, eso es mi trayectoria.
El desplazamiento, si yo parto de mi casa y llego a la puerta de mi casa sin importarme qué fue lo que hice entre un punto y el otro punto, mi desplazamiento fue 0. ¿Se entiende? El desplazamiento en ese caso es 0. Desplazamiento es el cambio de la posición y la trayectoria sería el camino, el recorrido que yo hice. Es decir, que son dos cosas distintas, trayectoria y desplazamiento. Bien, acá tenemos otro dibujito claramente donde se ve reflejado la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Ahí ya en vez de ponerle R, le están poniendo otras letras. Ahora vamos a ver con el tema de las letras. A mí lo que me interesa no tanto la forma de escribir, que ponemos X inicial y que ponemos X final, sino justamente es que entiendan qué diferencia hay, porque hay ejercicios en donde a ustedes van a tener que contestar en función a los nombres de los vectores, ¿sí? Sobre todo el vector de desplazamiento. La trayectoria no es un vector, el desplazamiento ahora vamos a ver que sí es un vector. Bien. Ahora, acá tenemos un ejemplo en 2 dimensiones, ¿sí? El ejemplo anterior, estábamos viendo un cuerpo que se movía en 3 dimensiones, es decir, tengo los ejes X y Z y tengo la mosca que está volando, que puede subir, bajar, doblar, hacer todo este movimiento. Ahora el eje son un eje X, un eje Y, un eje de ordenadas, un eje de abscisa, y esto se mueve así, en un plano. No puede moverse así, solamente se mueve en un plano. Tenemos vector posición inicial, que sería el RA, vector posición final, que sería RB, y ahora vamos a explicar por qué el vector desplazamiento es ese que va ahí. Hay una parte que la voy a tratar de explicar ahora medio corta, como para que se entiendan los gráficos de los vectores. Pero nosotros no vamos a trabajar con 2 dimensiones tampoco. O sea, nosotros vamos a trabajar con una dimensión. Bien, nosotros vamos a trabajar en una dimensión. Es decir, vamos a tener acá le ponen x1 porque se imaginan que nosotros arrancamos de x y z, el vector R tenía componentes que eran x y z para el vector. En el caso del anterior, que eran en 2 dimensiones, que eran x e y, mi vector tenía 2 componentes, x e y. En este caso, nuestro movimiento se va a desarrollar en una dimensión. Es decir, nosotros teníamos 3 dimensiones y la mosca se movía por cualquier parte. Subía, bajaba, se movía a la derecha, a la izquierda y adelante y atrás. En el caso 2, solamente sube y baja y se mueve para adelante y para atrás. No se podía mover para derecha e izquierda porque eran 2 dimensiones. En este caso, bueno, nosotros nos vamos a mover por un tubo. Acá dibujaron un auto, así para que uno se le represente algún objeto, pero nosotros nos movemos dentro de un tubo. Es decir, que dentro del tubo, el vector desplazamiento va a tener solamente una componente que va a ser la X. Es decir, los vectores van a tener tantas componentes como dimensiones tenga el espacio. En R3, los vectores tenían 3 componentes. Es decir, cuando estábamos en el espacio de 3 dimensiones, 3 componentes. En el de 2 dimensiones, 2 componentes. En el de una dimensión, una componente, nada más. En este caso, X, por eso aparece la letra X. Y nosotros vamos siempre a usar, para poder indicar las posiciones dentro de una recta, la variable X. La otra variable que nos quedaba, que lo habíamos definido al principio, era el tiempo. ¿Sí? Yo les dije que después del Big Bang aparece el espacio, la masa y el tiempo. El espacio son las 3 dimensiones, la otra variable es el tiempo, que es la 4ª dimensión, y después aparece la masa. Ahora, nosotros estamos reduciendo, estamos provocando una reducción de 3 dimensiones a una dimensión. Los vectores tenían 3 componentes, van a tener una componente. Por eso es que nosotros cada vez que vamos a, repito,
cada vez que vamos a referirnos a la posición, vamos a usar la letra X. Y la letra T es la otra variable, que es el tiempo, que en los otros movimientos también existe. Es decir, voy a tener en el primer caso 3 dimensiones, la cuarta es el tiempo, 2 dimensiones el tiempo, 1 dimensión el tiempo. Es decir, que en nuestro caso vamos a tener estas dos variables, ¿sí? Vamos a tener X, que es la posición, va a ser una variable, y T, el tiempo, va a ser la otra variable. ¿Sí? El resto son valores constantes. Es decir, ¿qué es constante? Nosotros cuando yo les empezamos a explicar sistema de referencias, les hablé que la posición inicial quedaba determinada por el observador. Es decir, dependiendo dónde se encuentra el observador y en qué instante decida empezar a medir al sistema, en ese instante iba a definir cuál era la posición respecto de donde se encontraba el observador y en qué tiempo decidía empezar a medir. Bien. Entonces, ahí marqué en rojo, todo esto es una recta, no tengo una CB, les aviso. Es que estoy escribiendo con el mouse y estoy desarrollando una nueva habilidad que es escribir con el mouse. Entonces se ve un poco así medio rancio, pero bueno. Bien, entonces yo marco una dirección cualquiera, la recta negra. En esa recta yo ubico en un lugar determinado el observador. A veces el observador lo puedo cambiar de lugar, pero si yo quiero ver el movimiento de Marte, lo miro desde la Tierra, no lo puedo ver desde Júpiter. A veces el observador no puede elegir dónde ubicarse. Y los cálculos siempre que se hacen, cada vez que mandan una cosa, se analizan sabiendo que los movimientos que hace la Tierra. Pero el observador está en la Tierra. Si vamos a poner un ejemplo de la importancia del observador. Si yo estoy en Buenos Aires y me estoy yendo a Mar del Plata a visitar a mi amigo, y se queda mi abuela en mi casa, mi abuela dice, Marcelo se está yendo a Mar del Plata, y mi amigo dice, Marcelo está llegando a Mar del Plata. ¿Sí? Y cada uno ve algo distinto. Uno ve que me estoy alejando, el otro ve que me estoy acercando. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia del observador. Bien, el observador va a estar ubicado en un determinado lugar. Hay ejercicios donde les dice dónde está el observador, no pueden elegirlo, y hay otros ejercicios donde ustedes lo ubican donde quieran. Siempre uno los trata de ubicar en un lugar donde menos conflicto le genere resolver el problema. Supongamos que yo tenga el observador, el móvil ubicado a la derecha del observador. Bueno, el observador ahora lo que va a tener que hacer es designar sobre esta dirección un sentido de positivo. Eso es arbitrario. Generalmente nosotros tomamos que todo lo que se mueve para la derecha es positivo. Por lo tanto, el móvil estará ubicado en una posición x0 en un tiempo t0. Y vamos a tener un vector posición, bueno, esto tiene que ser algo recto, que es este, que va a ser positivo. Por lo tanto, la posición inicial, en este caso que estamos tomando, es positiva. Porque está ubicada a la derecha del observador. Porque el observador dijo que todas las cosas que los vectores se apunten para la derecha son positivos. Obviamente, si aparece un vector que apunta en el sentido opuesto, el definido por mí como positivo, entonces va a ser negativo ese vector, va a tener un menos adelante. Bien. Al cabo de un tiempo,
el móvil se va a encontrar en un instante t, no lo llamo t final, porque es medio como bastante determinante decir final. Yo le pongo t, no uso f. Y voy a tener una posición, x. Esto va a ser mayor a 0, obviamente, porque mi vector posición x va a ser bastante derecho me salió. Esto, los dos vectores, este que sería el x0 y este que sería el x, los dos son positivos. ¿Sí? En este tipo de movimiento, fíjense que se desarrolla en una recta, esto se llama movimiento, bueno, rectilíneo. Vamos a hacerle una cosa, esperen un segundo. Bien, ahora quedó más cheto. Movimiento rectilíneo. ¿Sí? El movimiento rectilíneo porque se desarrolla en una recta. Acá es como que a mí no me importa de qué manera se movió el móvil, desde un lugar hasta otro. No me importa. Si en el móvil desde T0 hasta T en un momento se para y después avanza y se para y después avanza, esto no lo estamos analizando en este momento. Solamente estamos analizando desde el momento que sale hasta el momento que llega. ¿Sí? En este caso, el vector desplazamiento coincide con la trayectoria. ¿Sí? Porque si yo tuviese que marcar acá mi desplazamiento, vamos a ponerle otro colorete, vamos a poner ya está, el azul. Mi vector desplazamiento tendría que partir desde acá. Entonces, me quedó verde, qué rancio. A ver si lo puedo borrar. Sí. Ahí está. Yo quise que sea azul. La goma me puso azul. Ahí está. Bueno, esto tiene que ser una recta, ¿eh? Tiene que ser recto. Esto va a ser mi vector desplazamiento, el delta dr. ¿Sí? El delta dr en nuestro caso lo vamos a hacer el valor de x menos el valor x0. ¿Sí? Siempre todas las cosas que nosotros vamos a usar, no vamos a usar notación de vectores porque como no estuve en el colegio, pero serían todos vectores estos, vamos a siempre poner los delta como final menos inicial. Entonces ahí tenemos eso que es el vector desplazamiento. Esto lo vamos a llamar vector desplazamiento. ¿Sí? Bien, eso para ir ubicando. Es decir, que el movimiento entre x0 y x, yo no lo estoy analizando, yo estoy analizando desde el instante que está en x0 y en el momento que llega a x. ¿Cuánto tiempo tardó? Punto. Nada más que eso. ¿Sí? Lo nuevo es que la trayectoria y el desplazamiento coinciden, es decir, la trayectoria sería la recta negra, el desplazamiento sería el vector celeste, ambos van a tener la misma longitud, o sea que en este caso si la trayectoria hizo 30 metros, el desplazamiento va a ser 30 metros. En este caso, sí. ¿Puede ser que cambie esto? Y puede ser que cambie, ¿no? Porque si yo parto, hago 50 metros para allá y después regreso 20, ¿sí? Mi trayectoria va a sumar 50 más 20, 70, pero el desplazamiento va a ser 50 menos 20, 30. No sé si entendieron, pero un poco la idea es eso. Si el movimiento se realiza en un solo sentido, entonces la trayectoria y el desplazamiento van a valer lo mismo. Ahora, si la trayectoria es ir y volver, por ejemplo, ahí ya no va a coincidir el desplazamiento con la trayectoria. Bien, entonces ahora nosotros vamos a definir un nuevo concepto
que es el de velocidad. Si bien ustedes creen que la velocidad existe, me estaría animando a decir que la velocidad, en realidad, primero, a ver, tendremos que definir qué sería velocidad. Lo que pasa es que uno cree que la velocidad siempre significa estar arriba de un auto y el auto se mueve y sentir el viento. Ahora en este momento, calculo yo que están todos sentados, quietos, observando este divertido video de cinemática. Y si yo les pregunto hacia ustedes si están moviendo, ¿sí?, como si estuviesen arriba de un auto, ustedes me van a decir que no. Y yo les voy a decir, sí, claro, nos estamos moviendo. Y ese registro de movimiento es la posición del Sol. O sea, todo el tiempo nos estamos moviendo. La Tierra no solamente está rotando sobre su eje, sino también que la Tierra está rotando alrededor del Sol, y el Sol está moviéndose se está moviendo respecto al centro de nuestra galaxia. Entonces, sí nos estamos moviendo. En este momento, sentados quietitos como creemos que estamos, nos estamos moviendo. Quiere decir que, primero, la percepción de movimiento es una. Segundo, si yo tuviese que definir lo que se llama velocidad de enfriamiento, es qué tan rápido cambia algo la temperatura respecto del tiempo. Velocidad de reacción, qué tan rápido reacciona, se combinan las distintas moléculas en un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando uno deja secar la pintura, ahí estamos hablando de una velocidad de reacción. Cuando uno pinta, el oxígeno del aire actúa como catalizador en una reacción química formando una polimerización de la pintura, y eso tarda un determinado tiempo, ¿sí? Algunas pinturas tienen algunos catalizadores extra que hacen que se seque más rápido, etcétera, etcétera. Pero estaremos hablando de una velocidad de reacción, de una velocidad de dilución. Quiere decir que en realidad el concepto de velocidad es una forma que nosotros tenemos de combinar dos variables que podemos percibir, que sería, en el caso de la velocidad lineal, el cambio de posición respecto del tiempo. Estamos dividiendo esas dos cosas para poder interpretar desde nuestro lugar de ser humano qué es lo que estamos percibiendo. Entonces, nosotros tenemos la definición de velocidad media, ojo, es la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente. Esto también se lo puede definir como la rapidez del cambio de posición. O sea, qué tan rápido cambia de posición. Y como estamos viendo justamente eso, acá, delta de x me da el desplazamiento, ¿sí? Vamos a editar esto, a ver si puedo, sí. Aquí. Esto, me deja escribir, Dios, esto es el desplazamiento y este es el tiempo. Es la rapidez del cambio de posición, o la razón entre el desplazamiento y el tiempo que tardó en cambiar la posición. A ver, si yo parto de un lugar y llego a otro que está a 300 metros, caminando rápido, yo podría decir que tardaré 3 minutos, ¿sí? Si yo camino rápido. Esa sería mi velocidad media. Serían 300 metros dividido 3 minutos. Ahora, si yo esos 300 metros, ¿sí?, camino lento, tardo, en vez de 1 minuto por cuadra, tardo 2 minutos por cuadra. Me encuentro con alguien, me pongo a hablar y después sigo caminando. Obviamente que cuando divida los 300 metros dividido un tiempo que va a ser mayor a 3 minutos, y mi velocidad media va a cambiar. Pero, ¿eso significa que está mal medido? No, eso significa que yo estoy optando por hacer esa medición y sé qué es lo que estoy midiendo y qué significa eso.
Cuando uno va a un lugar turístico, por ejemplo a Mar del Plata, en algunos autos vienen algo que se llama velocidad media. Uno no va siempre a 100 kilómetros por hora. Supongamos que la trayectoria Mar del Plata fuese recta y todo eso. No va. Primero que la velocidad nunca va a mantenerse constante. Nosotros acá, ni estoy hablando qué pasa con la velocidad, ¿no? Pero la velocidad no es constante, uno para, tiene que frenar, millones de cosas, y puede ser que en algún momento uno pueda tardar 4 horas en llegar a Mar del Plata, más o menos. ¿Significa que uno fue a 100 kilómetros todo el tiempo? No, pero en lo que se llama la estimación es que, bueno, más o menos fui a 100 kilómetros por hora, que a veces le dice la gente promedio, mal llamado promedio, se llama velocidad media. En algunos autos está esa posibilidad de ver lo que se llama la velocidad media. Bien, vamos a cerrar esto, vamos a poner aceptar y dejar de compartir. Bien, ahora, vamos a tratar de llevar esto a una ecuación y vamos a empezar a definir lo que sería la velocidad. Nosotros hasta ahora vimos que el movimiento se llama rectilíneo. De la velocidad no dijimos nada, no dije si la velocidad cambiaba, si no cambiaba, nada, no dije absolutamente nada. A partir de este momento vamos a agarrar un nuevo concepto, que es el de, que es la velocidad instantánea, ¿sí? Bien, nosotros, como les estaba diciendo, vamos a ver el movimiento primero rectilíneo uniforme. Hasta ahora de la velocidad no decíamos nada, a partir de ahora vamos a poner una condición. Que la velocidad sea constante. Es decir, que sale con una velocidad automáticamente y llega con la misma velocidad. No cambia la velocidad en ningún punto de la trayectoria. Obviamente que en la realidad sería imposible, pero sería como que yo salgo de mi casa, me subo al auto y ni bien lo pongo en marcha ya está en 100 kilómetros por hora. Y llego a Mar del Plata y 100 kilómetros por hora. Y estoy pasando por Dolores y 100 kilómetros por hora, y estoy pasando por Las Armas 100 kilómetros por hora, estoy pasando por Chacomús 100 kilómetros por hora. Eso significa. Obviamente que se dan cuenta que en lo cotidiano no hay ninguna situación que suceda eso, ¿no? Capaz que en algún movimiento en el espacio, de algún asteroide, que en algún momento no dependa de la interacción de ningún otro cuerpo, puede ser que eso suceda. Bastante raro. Entonces, la velocidad y la velocidad media, en ese caso, van a coincidir, porque la velocidad media me dice del momento que salgo al momento que llego. Y si cuando salgo de 100 kilómetros por hora y cuando llego a 100 kilómetros por hora, entonces la velocidad instantánea, como está marcado acá, va a ser la posición final, que no le pongo nada, menos la posición inicial sobre el tiempo final, el tiempo inicial. Es el cociente. Eso me da 100 kilómetros por hora. Es decir que de acá a Mar del Plata son 400 kilómetros, tardo 4 horas, 100 kilómetros por hora. Llego a Dolores, 200 kilómetros, tardo 2 horas. ¿Sí? Y así sucesivamente, siempre 100 kilómetros por hora. Ahora bien, habíamos visto en otra parte, yo les había puesto que las variables eran x y t, estas dos que tengo acá, esta x y esta t. x0 era la posición inicial que la determinaba el observador, y T0 el tiempo inicial, el tiempo donde el observador estaba observando justamente donde se encontraba el móvil en X0. ¿Qué cosas son constantes acá? Bueno, son constantes. Esta, a ver si funciona. ¿Esto qué sería? No. Esta. La velocidad dijimos que es constante. Y T0 es constante. Quiere decir que yo, para poder escribir esta ecuación, necesito conocer siempre la posición inicial, la velocidad y el tiempo inicial. Esas tres cosas no cambian. Ahora, las otras dos cosas que cambian van a ser, bueno,
A ver si lo puedo pintar. Ahí está. Bueno, no importa. Todo lo que nos es esto, todo lo que quedaría verde, X y T. Ahora, ¿por qué yo? Fíjense que acá pongo, las variables son T y X. Y el orden S es como el que estamos usando en matemática. Acá va el valor del eje de abscisas y acá va el de ordenadas. Es decir, que T va a ser mi variable independiente, lo que habitualmente llamábamos X, y X va a ser mi variable dependiente, en lo que habitualmente llamábamos Y. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el tiempo es la única variable que el hombre no puede controlar por ahora. Entonces, el tiempo cambia, independientemente. Por eso es que nosotros usamos T como variable independiente. Cuando yo despejo de acá X, porque de acá hasta acá lo que hice fue despejar X, es decir, que esto que estaba dividiendo lo paso multiplicando con T, perdón, a la velocidad. Vamos a sacar los colores para que no confundirnos tanto. Ahí está. Acá lo que hice fue pasar esto que estaba dividiendo multiplicando con B, ¿sí? Y quedaría bt menos t0, y x0 que estaba restando lo paso sumando y me queda esto. Esto que está acá, les presento la primera ecuación que vamos a usar. Ecuación, vamos a poner la tildación, ecuación horaria. Esa es la ecuación horaria para el MRU. Con eso vamos a empezar a resolver los problemas. Esta ecuación horaria, si prestan atención, es una función lineal. Es una función lineal, es decir, la ecuación de una recta, ¿sí? Donde la velocidad va a ser la pendiente y después vamos a tener la posición inicial y el tiempo inicial. Acá no lo voy a poder dibujar, después voy a buscar otro gráfico para explicar un poco más el tema de cómo se representa gráficamente. Por ahora, lo único que vamos a hacer, voy a subirles ahora una guía de ejercicios, voy a tratar de explicar algún ejercicio y cómo se usa la ecuación horaria. El uso de la ecuación horaria es bastante sencillo. Es una ecuación de primer grado, no hay cuadrática acá, por ejemplo. Mis dos variables, tanto x como t, están elevado a la 1, eso significa que es una ecuación lineal. Si alguna de las variables estuviese elevado al cuadrado, eso sería una función cuadrática. Y si está elevado al cubo, una cúbica. Y así van surgiendo las funciones polinómicas. La ecuación lineal es un polinomio de primer grado, que ustedes lo conocen con el nombre de función lineal. Vamos a tener pendientes, vamos a obtener ordenadas al origen, vamos a necesitar 2 puntos para poder trazar la recta. Todas esas cosas que vieron en matemática de función lineal, acá las vamos a usar. La primera parte es tratar de entender cómo escribir las ecuaciones horarias. Yo voy a subir, además de este video, voy a subir la guía de ejercicios, voy a subir un video haciendo algún ejercicio, y después, con todo este material y en las horas que tenemos, si alguien me quiere preguntar por el grupo de WhatsApp cómo se hace algún ejercicio o alguna particularidad de la explicación que yo di acá en el video, cualquier cosa, en el horario de clase, más o menos, me escriben y yo les voy contestando. Bueno, chicos, espero que me puedan entender. Trataré de hacer las clases un poco más cortas, pero son un poco largas pensando en función de las dudas que puedan tener. Por eso que son así, medio extensas. Pero bueno, vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Nos estamos viendo la próxima y si no, por el grupo de WhatsApp. Bueno, que pasen una buena Semana Santa. Abrazos y besos.